el particular, indicamos que por mandato de la ley fundamental en su artículo 385, las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país. Cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. Vamos con la pregunta número 33. Agraria individual, artículo 394. Gracias. Debemos indicar que por disposición de nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 394, la propiedad agraria Doctor, no se le escucha nada. Gracias, Mariela. Si me ayudan con la pregunta número 34. ¿Ahora sí se escucha? Sí, doctor. Gracias. El Pregunta número micrófono. Adelante. 34. ¿Cuál es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria y qué funciones deben cumplir las propiedades? Artículo 397. Gracias. Vamos a salir un ratito para ver quién más ingresó. Adelante. Bien, sobre el particular, la ley de leyes determina en su artículo 397 que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social, la denominada FES, para salvaguardar su derecho de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Les quiero decir que, por ejemplo, si hay tierras que no están siendo trabajadas, no están cumpliendo la función económica social y por lo tanto pueden ser revertidas al Estado. Vamos con la pregunta número 35. Gracias. Sobre el particular,
debemos indicar que la función social es entendida como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena, originario, campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades. Y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. Cuando dice ahí titulares se refiere a sus propietarios. La siguiente pregunta, por favor, mientras vemos quién es Sandra, Josué y Jocelyn. Esta pregunta, por favor, si me ayudan con la lectura. La 36, ¿no, doctor? Sí, sí, Mariela. Ya. ¿Qué es la función económica social en la propiedad agraria? Artículo 397. Sí, ahí parágrafo tercero. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar, como les decía, el cumplimiento de la función económica social. Vamos con la pregunta número 37. Doctor, está hablando porque no se lo escucho nadita.
Doctor, no se lo escucha muy bien. Bueno, repetimos entonces. ¿Ahora se escucha? Sí, Bien, doctor. ya, gracias. En relación al latifundio, el artículo 398 de la Ley de Leyes preceptúa que se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función económica social, la explotación de la tierra en base a un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral. Entonces, ese aspecto debe ser tomado en cuenta. Vamos con la pregunta número 38. Doctor, disculpe, ¿podría explicar un poquito más de la pregunta 37, por favor? Ya, o sea, se haya claramente establecido en el artículo 398, pero es cuestión de leerlo más de una vez, sin lugar a dudas, para tener una cabal comprensión. Entonces, para empezar, la Constitución Política del Estado prohíbe el latifundio y la doble titulación, determina en su primera parte. Y luego señala que se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función económica social. 3. La explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. Entonces, quienes vayan a dedicarse a ser abogadas o abogados agroambientales deberán estudiar a fondo estos artículos de la Constitución Política del Estado. Por supuesto que para ser abogado agroambientalista tiene que ser especialista en la ley INRA 1715 y en la ley de reconducción comunitaria. Vamos ahora con esta, podría ser pregunta de examen, en la número 38. ¿Quién pudiera leer, por favor? Adelante. Pregunta 38. ¿Cuál es el límite máximo de la propiedad agraria individual? Artículo 398 de la Constitución Política del Estado. Bien. Sobre el particular debemos indicar que el artículo 398 de la ley fundamental determina en su última parte que la superficie máxima de la propiedad agraria, se entiende, en ningún caso podrá exceder de 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas. Vamos con la siguiente pregunta, la número 39. Bien, es bueno señalar que por disposición del artículo 399 de la Ley de Leyes,
se determina que el límite máximo o la superficie máxima establecida en el artículo 398 de ninguna manera se aplicará de forma retroactiva, ya que determina que se respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo con la ley. Esto, en otras palabras, significa que si, por ejemplo, había alguna propiedad agraria superior a las 5.000 hectáreas hasta antes de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, ella será respetada, ya que no se aplicará lo dispuesto en el artículo 398 de la Constitución con carácter retroactivo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, no, dudas, consultas. ¿Qué pueden manifestar al respecto? Hemos analizado una parte importante de la Constitución. Y ahora vamos a revisar muy rápidamente lo determinado por las preguntas que se hayan contenidas en el banco de preguntas del primer examen de nuestra materia. Veamos. La primera pregunta, señale un concepto de derecho constitucional, eso ya lo saben ustedes. Luego, una definición de lo que entiende por constitución cada uno de ustedes. Aquí la pregunta 3, ya la saben, ¿no es cierto? ¿O tienen sus dudas a ese respecto? Vamos a hacer un repaso muy rápido, por cuanto esto ya lo hemos analizado en clases anteriores, como ustedes conocen. Está bien, doctor. ¿Cuáles son los más importantes derechos que establece toda Constitución? Para empezar, el derecho a la vida, ¿no es cierto? El derecho, luego el derecho a la propiedad privada, el derecho a un medio ambiente sano, y el derecho a la educación, entre los principales derechos que contiene toda Constitución. La pregunta 4 ya la saben, ¿no es cierto? ¿O alguien no la conoce todavía esta respuesta tan importante? La número 4. Como no hay ninguna consulta, pasamos. La número 5. Ya la saben, pasamos. La número 6. Ninguna pregunta, pasamos. Número 7. Ninguna duda. La número 8. Doctor, ¿será que hay un concepto que nos puede dar? ¿De cuál? De la número 8, doctor. Sí, en esta yo pensaba detenerme, sí. A ver, vamos con la número 1. Señale un concepto de derecho constitucional. Derecho constitucional es definido como la rama del derecho público
que se refiere a las leyes fundamentales del Estado, a su forma de gobierno, a la organización y funciones de los órganos del poder público, que son legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, y a los derechos y deberes de las personas. Eso para la pregunta número 1. La pregunta número 5 es la parte de las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución boliviana desde el artículo 109 al 124. Están anotando, ¿no es cierto? Vamos a hacer una explicación del concepto de las garantías jurisdiccionales en la próxima clase. Ahora bien, pasamos a la pregunta 8. Las funciones principales del órgano ejecutivo son administrar la cosa pública y definir las políticas de Estado y de gobierno. Las funciones esenciales del órgano legislativo son fiscalizar a las instituciones o entidades del sector público y aprobar las leyes. Y en lo que corresponde a la función esencial del órgano judicial, es administrar justicia o impartir justicia en los procesos judiciales que son de conocimiento de los juzgados y tribunales competentes. Esa sería la respuesta. La pregunta 9, ya ustedes saben que son 6 las clases de justicia que reconoce nuestra Constitución Política del Estado desde el artículo en los artículos 179 y 180. ¿Cuáles son ellas? ¿Alguien quiere responder? Creo que lo hemos repetido tantas veces que ya podría cansarles a algunos, ¿no? Son 6 las clases de justicia. De ellas hay 3 que prácticamente nunca les va a tocar a ustedes aplicar. Y las 3 restantes que son las principales. La justicia constitucional, la justicia agroambiental y la justicia ordinaria. Aquí la pregunta 10, la respuesta ya la saben, la justicia ordinaria. La pregunta número 11, en lo principal, significa o implica que la persona está en libertad de hacer aquello que no se haya prohibido expresamente por alguna ley. La pregunta número 12, ¿existe la pena de muerte en Bolivia? ¿Cómo responderían ustedes esa pregunta? Podríamos responder solamente con una palabra, no. Pero estaría bien que se dé esa respuesta. ¿Cómo armaríamos nuestra respuesta sobre el particular? Teniendo presente que ahí está anotado hasta el artículo que establece ese mandato constitucional. ¿Cómo responderíamos? ¿Alguien quiere responder? Uno sería, no existe la pena de muerte porque en la norma suprema de nuestro Estado boliviano establece en su artículo 15, en el parágrafo primero, que no existe la pena de muerte. Bien, Mariela.
Entonces, a ver, armémoslas un poquito mejor esa respuesta. Ahí podríamos ordenarla de esta manera. En la Constitución Política del Estado, que es la ley suprema del ordenamiento jurídico boliviano, determina en su artículo 15 que no existe la pena de muerte en Bolivia. Su respuesta estuvo correcta, Mariela. Yo la estoy armando un poquito con mayor práctica que tengo, ¿no es cierto? Pero su respuesta estaba correcta, no es que estaba mal. O sea, lo que yo les quiero decir, ustedes mentalmente, digamos aquí, y aquí está dada la respuesta, ¿no es cierto? Entonces ustedes armen su respuesta, sean hábiles en eso. Aquí yo puedo definir, digamos, unas 6 formas de iniciar mi respuesta. Miren, a ver, hagamos un ejemplo. Por mandato expreso de la Constitución Política del Estado, en su artículo 15, no existe la pena de muerte en Bolivia. Podría ser una forma de respuesta. Otra. Nuestra ley fundamental establece como un mandato imperativo en su artículo 15 que en Bolivia no existe la pena de muerte. Vean ustedes, les estoy dando ejemplos de cómo podrían armar su respuesta, para que no se queden con la respuesta de una sola palabra. Quiero que me entiendan y utilicen su habilidad a ese respecto en los futuros exámenes que les toque rendir, e incluso, por supuesto, en su examen de grado. ¿De acuerdo? Ya, la respuesta a la pregunta número 22 consiste en dar lectura a lo que establece ese respecto el artículo correspondiente, que dice textualmente que la libertad, la dignidad y la libertad de la persona son inviolables y que es deber primordial del Estado respetarlas y protegerlas. ¿Por qué? Porque se considera justamente a la libertad y la dignidad de la persona derechos principalísimos de todo ser humano, ¿no es cierto? Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué dicen? ¿Puede un simple ciudadano aprender, mejor dicho, a una persona que sea sorprendida en la comisión de delito flagrante? ¿Qué dicen al respecto? Esto no lo sabían ustedes, ¿no? Sí, Sí, doctor, sí puede ser aprendido, sí, pero tiene que ser entregado a las autoridades en menos de 24 horas, ¿no? inmediatamente, porque usted no lo va a guardar, no lo va a llevar a guardárselo, usted no tiene su cárcel, ¿no es cierto? En este caso, ciertamente que cuando una persona es sorprendida en la comisión de un delito en flagrancia, es decir, en el momento de la consumación de ese delito, por ejemplo, un asesinato, puede ser aprendida por cualquier ciudadano o ciudadana, según determina la Constitución Política del Estado en su artículo 23, parágrafo 4, con la condición única de que la entregue en forma inmediata a una autoridad policial o del Ministerio Público. ¿De acuerdo?
La pregunta 15 está respondida, ya fue explicada en la clase anterior, ¿no es cierto? Cuestión de leerla. Y ahí ustedes van a tener en todo detalle las características de este derecho, que es el más usual en todas las sociedades del mundo. Esta pregunta ¿alguien quiere contestarla? La pregunta número 16. Doctor, buenas noches. ¿Sería el derecho a la petición? ¿Qué cosa? Claro, claro que sí. El derecho a la petición se haya establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 24. Buenas noches, doctor. Buenas noches. En palabras sencillas sería tal vez que toda persona tiene derecho a pedir o solicitar información de manera verbal o escrita, ¿no? Tal vez en palabras sencillas. Sí, sí, sí. Está muy bien. A ejercer el derecho a la petición, ¿ya? A ejercer el derecho a la petición, dice en forma individual o colectiva, sea mediante la modalidad verbal o escrita, con el solo requisito de identificarse, y tras que sea efectuada la petición, se tiene el derecho a obtener una respuesta formal y pronta, dice, ¿no es cierto? Entonces, es cuestión de leerlo el artículo e interpretarlo, ¿de acuerdo? Ahora, este otro de la pregunta 16 es totalmente diferente. O sea, la Constitución señala que uno de los principios del derecho laboral es el de la inversión de la prueba. Pero ¿en qué consiste ese principio? Esa es la pregunta. Es demasiado importante para todos ustedes. ¿Alguien quiere contestar o desean que yo lo explique? Por favor, no se queden callados. Pasamos entonces. Explíquelo a usted, doctor. O sea, escúchenme. Ya les he dicho y espero que no se olviden, porque uno lo va a estar repitiendo cada rato, ¿no es cierto? Todos los procesos judiciales se caracterizan porque están regidos por la obligación de la carga de la prueba que le compete a quien demanda. No obstante, los procesos de materia laboral se hayan regido por el principio de inversión de la prueba, según determina la Constitución Política del Estado en su artículo 48, parágrafo 2. Ello significa que en un proceso laboral el trabajador puede indicar cualquier aspecto y no necesita probar ese aspecto que esté señalando. Por ejemplo, podría decir que su empleador le adeuda 5 vacaciones seguidas y que no le pagó aguinaldo en los últimos 6 años. Esa obligación de la carga de la prueba le corresponde al empleador. Esta situación muy particular únicamente se da en los procesos de materia laboral y no en los restantes procesos. En eso consiste el principio de inversión de la prueba.
Anótenlo, léanlo el artículo y lo van a comprender de mejor manera. Ya el 17 se sabe, no hay para qué repetirlo, ¿no es cierto? El 18 igual, nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada siempre y cuando ésta cumpla una función social. Ahora bien, en la pregunta número 19 es de suma importancia y establece el denominado interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende, según el artículo 60 de la Ley de Leyes, la preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, fíjense, la prioridad de la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Entonces, es de suma importancia ese concepto. Ustedes, si están defendiendo a niños, niñas y adolescentes, sin lugar a dudas que tendrían que valerse de lo establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 60. Vamos con la pregunta número 20. Establece que son 3 los requisitos. A ver, en relación al matrimonio y al concubinato, o sea, la Constitución determina que surtirán los mismos efectos. De nuevo, en relación al matrimonio y al concubinato, o sea, la Constitución determina en su artículo 63 que ambos cónyuges tienen los mismos derechos como las mismas obligaciones. En lo que toca, por ejemplo, a los bienes que sean obtenidos durante la vigencia del matrimonio, se los considera bienes comunes o gananciales y pertenecen en un 50% a cada uno de los cónyuges. Eso ténganlo presente. En la relación matrimonial o la relación de unión conyugal libre o de hecho, existen los denominados bienes propios que le corresponden a cada uno de los cónyuges y los bienes comunes o gananciales que corresponden por igual a ambos cónyuges. Ahora bien, la unión conyugal libre o de hecho surtirá los mismos efectos que el matrimonio siempre y cuando cumpla 3 requisitos: que haya una relación estable y singular entre los cónyuges, que sean hombre y mujer, dice, y luego que no existe impedimento legal de ninguno de ellos. La pregunta número 21. O sea, se deja establecido en el artículo 65 de la Constitución que la madre e incluso el padre de un menor podrá colocar quién es el otro progenitor. Incluso puede colocar un nombre
o un apellido que sea producto de la imaginación de uno de ellos. Pero, por ejemplo, si coloca que es el señor Jorge Martínez, si la madre coloca que el señor Jorge Martínez es el padre de ese menor, el señor Jorge Martínez podrá, una vez que tome conocimiento del hecho, interponer la demanda de negación de paternidad correspondiente y solicitar al juez que se realice la prueba pericial infalible que corresponde en esos casos, la cual es la de ADN. Si resulta que luego de efectuada la prueba de ADN, el señor Jorge Martínez tenía razón y no era el padre biológico del menor, los gastos realizados en ese examen de laboratorio serán cubiertos por la madre. A ese respecto, la Constitución determina en su artículo 65 que, en virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación. Es lo que yo les decía. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debe utilizar? El procedimiento científico de la prueba de ADN. Vamos con la siguiente pregunta, la número 22, ¿ya la saben? Ya la hemos indicado. La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización, según el artículo 141 de la Constitución Política del Estado. Y por último, la pregunta número 23. Que se haya establecida en el artículo 225 de nuestra ley fundamental, que la misma que refiere que las facultades del Ministerio Público son las de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública. Respecto de la segunda parte de la pregunta, debemos indicar que a los fiscales del Ministerio Público les corresponde intervenir en los procesos por delitos de acción pública y por delitos de acción pública a instancia de parte. ¿De acuerdo? ¿Se ha comprendido? Sí, doctor. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ninguna. Hemos trabajado hoy, pese a que es día feriado. La idea era aportar, aunque sea mínimamente, un poco de conocimientos jurídicos adicionales a sus personas. Espero que lo hayamos conseguido. Ustedes ya saben entonces cuál es el banco de preguntas para el primer examen parcial del próximo sábado. Espero que se preparen adecuadamente y nos encontramos en la clase
a partir de las 14 horas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, doctor, el cuestionario que nos mandó el banco de preguntas, de esas preguntas va a entrar al examen, ¿verdad? Al primer parcial. Sí, de esas preguntas voy a elegir 5 o 10 preguntas para que ustedes respondan. Gracias, doctor. Muy bien. Con ello concluimos la clase de hoy. Les agradezco por su presencia y participación y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14 horas. Muchas gracias y muy buenas noches para todas y todos. Sumar tu ahí, doctor.